nombre es María Gabriela Cepeda, soy interna del programa Junior Elite en Pediatría de la Universidad de La Sabana y el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante e importante que son las fórmulas infantiles. Cuando decidí hablar de este tema, también decidí crear una herramienta y es por eso que cuando ustedes escanean con sus dispositivos este código QR, van a tener a su disposición el documento que voy a explorar el día de hoy, con tal que si se les olvida algún concepto o quieren recordar algo, lo van a tener pues a su disposición. Adicionalmente, quiero también traer esta frase que me encanta y es que la lactancia provee la seguridad emocional para el inicio de vida que necesita todo ser humano. Desde ya vemos que no existe fórmula, no existe sucedáneo que reemplace esto que vemos aquí, el apego y esa conexión que genera la lactancia materna, aparte de todos sus beneficios que tiene. Entonces, al momento de escanearlo, ustedes encuentran esto, que es el documento que les digo. Entonces vamos a empezar hablando de las generalidades con algunos conceptos. Tenemos que hablar primero de la leche materna humana. Ojo, es humana porque hay diferentes leches maternas, no solo la humana, sino también de otros mamíferos como la cabra, la vaca, entre otros. La lactancia materna se debe iniciar en la primera hora de vida. Como van a ver en el pregrado, cuando uno adapta a un niño, nuestra tarea es decirle a la mamá y darle la indicación que inicie la lactancia materna cuanto antes. ¿Por qué? Porque esa va a ser su primera vacuna, va a ser su primer alimento y aparte de todos los beneficios que vamos a ver. Debe ser además a libre demanda. Nunca debemos poner horarios para la lactancia materna. Es cuando el niño lo pida. No se debe poner que cada 2 horas, cada 3 horas. No. Eso debe ser a libre demanda. Además, se deben evitar las fórmulas infantiles cuando no haya indicación para utilizarlas y se recomienda que tenga una duración mínima de 6 meses siendo exclusiva. Eso sí, antes de que empiece pues ese proceso de lactación y de inicio obviamente de la alimentación complementaria. ¿Qué fue lo que pasó en los años 78 y 84? Se dieron unas, digamos, publicaciones que generaron incertidumbres de la lactancia materna, incluso de la Academia Americana de Pediatría y en la Universidad de Oxford, donde dijeron que la lactancia materna tenía un beneficio modesto en países que ya estaban desarrollados, que tenían un acceso adecuado a toda la sanidad, a nutrición, al cuidado médico. Y aquí se generó muchísima incertidumbre a nivel de la lactancia materna. Sin embargo, como nos hemos dado cuenta, no hay cosa que supere o que reemplace la lactancia materna. Por eso no se debe generar incertidumbre respecto a la misma. Ahora, los beneficios de la lactancia son muchísimos, tanto para la madre como para el hijo. Pero aquí quiero hablarles como de los que más importancia y más relevancia se le ha dado. Uno, en la madre, que genera un mayor apego. Dos, que es económico. Y tres, que previene enfermedades, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de útero y la depresión postparto, entre algunas otras. Y en el niño ni se diga, disminuye la mortalidad a nivel global, previene enfermedades tanto agudas como crónicas, por ejemplo, entre agudas tenemos otitis, enterocolitis necrotizante, gastroenteritis, y a nivel crónico disminuye el riesgo de obesidad, de diabetes, de síndrome metabólico. Además que genera un crecimiento y desarrollo adecuado en el niño. ¿Cuál es la recomendación? La leche de vaca entera, descremada, en cualquier presentación y de cualquier otro mamífero como la leche de cabra, no se recomienda para la alimentación de los lactantes. ¿Por qué? Porque no es tolerable por el organismo inmaduro, entre muchas otras causas. ¿Quién lo dice? La OMS, la Academia Americana de Pediatría, el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Pediatría, Gastroenterología, Patología y Nutrición. Entonces, pues digamos que desde aquí ya nos dicen que no se puede dar de manera entera. Ahora, ¿por qué? Veamos cuáles son las diferencias entre la leche materna humana y la leche de vaca. Entonces, vamos a ver que estos porcentajes y estos valores son por 100 mililitros. Digamos que en cuanto a kilocalorías son muy parecidas. La leche humana tiene 67 kilocalorías y la leche de vaca 66. En cuanto a proteínas, la leche humana tiene un porcentaje o un gramaje de 1,2, mientras que la leche de vaca puede ser casi 3 veces más que la leche humana, llegando hasta un gramaje de 3,4. Ahora, aquí no hablamos solo de cantidad, que como vamos a ver
Esto es muchísima carga para un sistema renal que está inmaduro, pero también la calidad de las proteínas. Porque mientras que la leche humana es rica en alfa-lactoalbúmina, ¿cierto? Que tiene muchas propiedades a nivel inmunológico, a nivel del neurodesarrollo, pues la leche de vaca es rica en betaglobulina, que es más grande, produce menos digestión y hay mayor probabilidad, entre otras cosas, de alergias. Además, la relación que se da en sus carbohidratos, la caseína y la lactosa. La lactosa, como vamos a recordar, es un disacárido, que cuando la lactasa, que es la enzima que la descompone, se convierte en glucosa y galactosa. La galactosa es un componente muy importante para el neurodesarrollo y la inmunidad. Y es por eso que la leche humana tiene esta relación de 40-60 de caseína a lactosa, mientras que la leche de vaca es totalmente inversa, 82 de caseína y de lactosa tan solo 18. Ahora, en cuanto a la grasa, digamos que el porcentaje es muy similar, ¿cierto? 3.8 la leche humana y la leche de vaca 3.7. Sin embargo, de nuevo, hablamos de la calidad. Mientras que la leche humana está rica en ácidos grasos poliinsaturados, en pufas, en omegas, en colesterol, que es supremamente importante para la función celular, la leche de vaca es rica en grasas que son tóxicas. ¿Por qué? Por ejemplo, tienen digamos que ácidos grasos que son saturados y que como ya sabemos traen muchos efectos tóxicos o nocivos. Y en cuanto a los carbohidratos que provienen realmente de estas dos componentes, encontramos que la leche humana es más dulce. Entonces, si nosotros queremos hacer algo para que la leche de vaca sea tolerable por el humano, debemos realizar muchos cambios. Sacar la grasa láctica de la leche de vaca y reemplazarla por grasas de origen vegetal, bajar la cantidad de proteínas, por lo que ya hemos dicho, intercambiar esta relación caseína-lactosa y obviamente agregar más dulce. Entonces, sigamos hablando de la definición. De las fórmulas infantiles son productos alimenticios modificados para satisfacer las necesidades fisiológicas del bebé, ya sea de manera parcial o de forma total. Además, todos estos tienen que cumplir con las regulaciones que da el Código Alimentario Internacional, que es lo mínimo que deben cumplir para que sea, digamos que autorizada para el uso humano y que sea comercializada. Las fórmulas infantiles han sido llamadas de varias maneras, entre ellas las fórmulas maternizadas. Sin embargo, este término está en desuso porque no son parecidas a digamos, la leche materna y las madres podían pensar que eran de otras madres, siendo como más segura para ellas, pero no es así. También pasó en desuso las fórmulas artificiales, dado que para la industria farmacéutica pues no era, digamos, adecuado que las mamás pensaran que estaba llena de preservantes, conservantes, que era lo que realmente se llevaban con este título. Lo que realmente son estos, sucedáneos de la leche materna, que se hacen. ¿Qué significa esto? Que es leche vaca que tiene que sufrir varias modificaciones para que se pueda parecer a la leche materna humana. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar fórmulas infantiles? Son tres grandes. Una, la contraindicación de los lactantes por razones médicas. Dos, aquellos lactantes que no ganan peso de manera adecuada, incluso teniendo una buena técnica de lactancia. Y tres, madres que eligen no amamantar o no hacerlo de forma exclusiva. Ahora, como vimos arriba, esto puede ser un complemento, ¿cierto? Una ayuda para esa alimentación o un suplemento, que es, digamos, que cubrir el total de esta necesidad. Abordando un poquito más de esas indicaciones, vemos que cuando no hay opción de lactancia materna puede depender de tres factores grandes. Uno, de la mamá, ya que usa medicamentos que lo contraindiquen. Hay una página muy buena que es e-lactancia.org. Ahí nosotros podemos encontrar todos los medicamentos que están contraindicados para la lactancia materna. Lo segundo es el rechazo absoluto o la incapacidad. El rechazo absoluto lo podemos ver cuando es un embarazo no deseado y cuando la mamá decide no hacerlo. O también por incapacidad, mamás que tienen choque hemorrágico, hemorragia postparto, o como lo vemos usualmente en los últimos tiempos, mamás que están infectadas por SARS-CoV-2 y digamos que tienen una enfermedad severa y simplemente pasan a cesárea de urgencias. Después de la cesárea de urgencias pasan a UCI otra vez.
Entonces vemos que hay una incapacidad total. También enfermedades sistémicas o infecciosas, como lo vemos en nuestro medio el VIH, la tuberculosis cuando no está tratada y está en su forma bacilífera, entre otras. También cuando hay producción insuficiente de leche materna o suspensión temporal. El organismo es muy sabio y siempre va a tratar de buscar formas para producir la leche materna. Por eso es que esta primera pues no es tan válida, pero sin embargo puede pasar. O la suspensión temporal, por ejemplo, cuando hay mamás que son ejecutivas, que tienen viajes constantes y que realmente no pueden estar ahí para su hijo para realizar la lactancia. Los segundos son situaciones socioeconómicas o socioculturales. Esto pasa mucho en nuestro medio, en nuestro país, y es cuando las mamás se enfrentan a trabajar para conseguir cosas del hogar o se dedican a la lactancia. Y ya factores relacionados con el niño como tal, que pueden ser enfermedades o intolerancia a los componentes de la leche materna. Vamos a ver enfermedades como errores innatos hacia los carbohidratos que hacen que el niño no pueda recibir la lactancia materna como tal. Entonces, pues ya hablamos de las generalidades, de la definición, de algunos conceptos, de las indicaciones. Ahora vamos con la clasificación de las fórmulas infantiles. Se clasifican en dos grandes grupos, en las fórmulas generales y especiales. En las generales encontramos la fórmula de prematuros, la fórmula 1 o de iniciación, la fórmula 2 o de continuación y la fórmula 3 o de crecimiento. Mientras que en las fórmulas especiales encontramos la fórmula antirregurgitación, la fórmula libre de lactosa, la fórmula de soya y las fórmulas parcial y extensamente hidrolizadas. Digamos que actualmente tenemos otras, pero vamos a hacer énfasis en estas. Las características en general de las fórmulas infantiles son estas. 1. A nivel de calorías, tienen 20 kilocalorías por onza. Recordemos que una onza tiene 30 cc, lo que equivale a 67 kilocalorías en 100 cc. ¿Cómo es la distribución? Dependiendo de la fórmula vamos a tener una cantidad mayor o menor de estos componentes. Sin embargo, vemos que son rangos de proteínas entre 8 y 16%, grasas entre 30 y 55%, carbohidratos entre 29 y 62%, y aquí vemos que la osmolaridad varía entre 90 a 186. Vemos que esto es una carga muy importante porque versus la lactancia materna, la leche materna, que tiene 80 miliosmoles litro. Eso quiere decir que esto es una carga muy importante y que por eso debemos utilizar estas fórmulas infantiles con mucha precaución y cuando estén indicadas. En cuanto a las proteínas, estas son ricas en aminoácidos esenciales como son en la leche materna. La cantidad puede variar entre 1.5 a 3 gramos y hay mayor cantidad de lactoalbúmina. En cuanto a los carbohidratos, la lactosa más o menos se lleva un 40%, promueve el crecimiento como lo habíamos visto y lo habíamos hablado, de la microbiota intestinal, y también se agregan otros tipos de carbohidratos como lo son la maltodextrina y el jarabe de maíz. La cantidad usualmente es de 7 gramos. En cuanto a las grasas, que son muy importantes para el neurodesarrollo y absorción de vitaminas liposolubles, tenemos una cantidad de entre 3.6 y 3.7 gramos y recordemos, son ricas en grasas vegetales, ácidos grasos poliinsaturados y esenciales y omega 3, omega 6 y pufas obviamente. También tenemos micronutrientes en estas fórmulas infantiles que puede ser el hierro, que puede variar de 0.3 a 1.7 miligramos por 100 calorías, vitaminas, minerales y oligoelementos como taurina, carnitina, nucleótidos, que todas ellas tienen funciones muy importantes en el desarrollo del niño. Y la relación calcio-fósforo, que puede ir de 1.1 a 2.1 para que el calcio sea como el principal micronutriente que se pueda absorber de manera adecuada. Entonces, vamos a empezar hablando de las fórmulas básicas. La fórmula 1 o de iniciación está indicada para una edad en los primeros 4 a 6 meses de edad. ¿Cuál es la finalidad? Cubrir el total de los requerimientos de energía, macro y micronutrientes. Las características, pues al ser fórmulas que se dan en los primeros 6 meses ante un organismo totalmente inmaduro, estas están adaptadas para esas condiciones de inmadurez renal, metabólica, digestiva, inmunológica
Entonces, esto es muy importante.